Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es jueves 19 de julio. Estamos saliendo en vivo y en directo, son las 9 en punto de la noche aquí en Miami. En un momento voy a tener el gran honor de recibir en el programa, vuelve esta noche, un brillante, muy talentoso y muy carismático político venezolano, incansable luchador por la libertad de su país, Carlos Vecchio, que acaba de publicar un ensayo muy agudo, muy penetrante sobre la catástrofe humanitaria que vive su país, Venezuela, un ensayo titulado Libres. No se pierdan el testimonio de Carlos Vecchio en un momentito. Vamos a recorrer juntos la actualidad. Bueno, todavía siguen lloviendo ácidas las críticas sobre el triste desempeño del presidente Trump en la cumbre de Helsinki el pasado lunes. Él, haciendo a toda prisa control de daños, se apresura en deslizar a la prensa el rumor, ojalá que se confirme con los días, de que piensa invitar cordialmente al autócrata ruso Putin a Washington, D.C., una ciudad que yo creo que Putin no ha visitado hace fácilmente un par de décadas, nada más llegar el otoño, es decir, alrededor de octubre. Téngase cuenta que aquí el 6 de noviembre hay unas elecciones legislativas de capital importancia y puede que Trump quiera la foto con Putin en Washington antes de esa fecha. El presidente estadounidense Donald Trump quiere que su segunda cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin sea en Washington en otoño. Así lo avanzó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en su cuenta de Twitter, en la que escribió que el presidente ha pedido a su asesor de seguridad nacional que invite al presidente Putin a Washington en otoño, unas conversaciones que ya están en marcha. Esa invitación abre la posibilidad de que Putin visite Washington justo antes o después de las elecciones legislativas en Estados Unidos previstas para el próximo 6 de noviembre, a pesar del temor de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia trate de interferir en esos comicios, como supuestamente hizo en las presidenciales de 2016. Bueno, veremos, ¿no? Veremos si tal invitación se cursa y si Putin acepta venir a Washington antes del 6 de noviembre, ¿no? Trump, pero sobre todo los republicanos, se juegan mucho capital político en esas elecciones, ¿no? Los republicanos aspiran por lo menos a mantener el control del Senado. En la Cámara de Representantes la cosa va a estar más disputada, ¿no? En el mundo ideal, ¿no? En el mundo, digamos, de los principios, de los valores, a uno quizá le gustaría que el presidente de los Estados Unidos, que es un faro, ¿no?, del mundo libre, no se reuniera nunca con un dictador, no dignificara nunca a un tirano. No se reuniera con el dictador de Cuba, ni con el tirano de Venezuela, ni con el sátrapa de Nicaragua. No se reuniera con los dictadores de China o de la Federación Rusa. En el mundo real, en el que los estados no tienen amigos sino aliados, no tienen enemigos sino adversarios, a veces, lamentablemente, los presidentes demócratas tienen que hundirse un poco en el fango moral y reunirse con déspotas. De modo que esto es algo que uno no le podría criticar a Trump, que se reuniera con Putin o que tenga ganas de hacerlo nuevamente en otoño aquí en Washington. El problema es, una vez que te reúnes con el autócrata, ¿qué dices y qué callas? ¿Qué gente te acompaña? O si prefieres reunirte a solas, multiplicando las sospechas y los recelos. ¿A quién le crees? ¿A él, a la palabra del espía o a tus propios servicios de inteligencia? Y en esto, ¿quiénes son tus aliados y quiénes tus adversarios? ¿A quién le crees y a quién no? No deberías equivocarte. Y es ahí donde le ha fallado la brújula moral al presidente Trump. Muchos de sus detractores se ensañan conmigo porque lo critico, pero es bien improbable que consigan intimidarme. Llego yo guareciéndome debajo de este peinado de palmera muchas décadas, y si a una sola quimera me aferro es a decir lo que pienso, lo que no equivale a decir la verdad, pero sí a decir lo que pienso, y yo creo que para Trump fue un traspié considerable la cumbre en Finlandia. ¿Ha salido de ella fortalecida el autócrata ruso Putin? Desde luego que sí. Jactándose de su triunfo diplomático sobre el inexperto Trump, Putin hizo desfilar untuosos, reverentes frente a él a sus embajadores y les anunció que la relación con Washington había mejorado un tanto, pero que, hechas las sumas y las restas, seguía siendo aún peor que en los años más negros, más oscuros de la Guerra Fría. Pero eso, por supuesto, no es verdad.
Si la cumbre le salió mal a Trump no es por culpa de la prensa independiente que lo ha criticado con rigor y bien criticado está. Si la cumbre le salió mal es porque él cometió errores de principiante. Por otro lado, uno entiende que Putin se muestre belicoso, hostil, frente a las pretensiones de la Alianza Atlántica de marcarle el terreno muy cerca de sus dominios imperiales. Rusia no tiene una tradición democrática. La Federación Rusa no tiene una cultura de la libertad arraigada allí. Los rusos adoran a los zares. Putin es un zar moderno, ¿no? Y entonces, de hecho, si Putin hubiera sido, digo yo, un bolchevique, yo creo que él mismo con sus propias manos, ¿no?, habría ahorcado a las hijas de Nicolás II, a las hijas del zar, del último Romanov de los zares. Es decir, es un tipo que es desalmado, no tiene alma, inescrupuloso, carece de escrúpulos. Es un malo y un malo profesional. Y lo que es insólito es que millones de rusos lo adoran precisamente por eso. Es terrible, ¿no? Mete miedo Putin. Yo lo dije ayer y lo reitero hoy. Yo creo que Trump podría haber dicho en la reunión a solas, por cierto, Trump debió estar acompañado en esa reunión, por lo menos de Pompeo y quizá también de su director de inteligencia. Yo creo que Trump podría haberle dicho, bueno, tú quieres mandar en Crimea, quieres mandar en Ucrania, incluso quieres entrometerte en la guerra civil siria y ayudar al dictador, al Batarifa de Assad. Bueno, muy bien, me trago esos sapos, pero en Venezuela no te vas a meter y en Rusia vas a sacar tus manos de Rusia y de Nicaragua también. O sea, tú tienes una zona de influencia, déjame a mí defender los ideales de la libertad en América, que es mi barrio, mi vecindario. Pero que sepamos, nada de eso hizo Trump. De hecho, el Departamento de Justicia ha sindicado a decenas de espías rusos a los que personalmente Putin, y esto está probado, es un hecho irrefutable, ordenó que atacaran con actos de ciberespionaje a la campaña presidencial fallida de la señora Clinton hace 2 años. Una de ellas es María Butina. Simulaba ser estudiante, la chica Butina, pelirroja, muy guapa, muy casquivana por otra parte, se acostaba con quien tenía que acostarse para obtener los secretos que ella perseguía, pero en realidad no era estudiante, era espía. Ahora ha conseguido un magnífico abogado y la defienden en Washington y en Moscú. The Russian Federation, she's innocent of the charges brought against her. Most importantly, she's a young student seeking to make a way in America. Мы, мягко говоря, с тревогой восприняли сообщение об аресте 15 июля в США российской гражданки. Судя по опубликованным на сайте американского Минюста материалам, она обвиняется в незарегистрированной деятельности в качестве иностранного агента. Такие абсолютно... Si alguien propala noticias falsas, a ver si toma nota el presidente Trump, es esta señora rubia, estupenda, espléndida, la portavoz de la Cancillería rusa, que ella miente y sabe que está mintiendo y sufre cuando miente. No es como Putin, ella sufre cuando miente. Yo creo que le pesa en el alma, le atormenta saber que está desfigurando y haciendo trizas la verdad, ¿no? Pero Rusia es una dictadura y las dictaduras no tienen ningún respeto por la verdad. La pisotean cuantas veces sea necesario, ¿no? Hubo hoy esta mañana una explosión en Manhattan. Todos los que tenemos familia viviendo ahí estábamos inquietos. Como ustedes bien saben, a mediados de abril, el 18 de abril, los nicaragüenses se volcaron a las calles, hartos de los abusos de la dictadura de Daniel Ortega. Esas protestas no han cesado, no han amainado. Los nicaragüenses han sido bravísimos, heroicos. La dictadura ha matado a más de 300 personas y en los últimos días los sicarios más fieros de esa satrapía han doblegado la resistencia de Masaya. Ahora los matones de Ortega se pasean desafiantes por las calles de Masaya. Masaya bajo fuerte vigilancia. Encapuchados y fuertemente armados, policías y paramilitares leales al presidente nicaragüense Daniel Ortega recorrieron el miércoles la ciudad en camionetas, un día después de desmantelar las barricadas levantadas por manifestantes. Comenzó temprano la quitada de los tranques para que ya la población pudiera pasar, pudiera subir. Usted mira todos los vehículos, ya los taxistas que no trabajaban, que estaban parados sin trabajar, hoy están trabajando, están jalando gente para el mercado. Y eso es lo que se quería. Sí, una represión definitiva, masacre en vivo, matando a Raimundo y a todo el mundo.
con armas del ejército, sicario, juventud sandinista y todo eso, mae. Lo que ocurre en Nicaragua, por supuesto, no es distinto de lo que sucede en Venezuela, ¿no? Es decir, cuando el poder lo ocupa la gente más acanallada, ¿no? Los matones más viciosos, entonces es inevitable que el país entero se corrompa y se envilezca, ¿no? Porque el lugar del poder, una de las cosas más arduas que hay es usar bien el poder, usarlo prudentemente, con moderación, usarlo juiciosamente, con sabiduría. Pero para eso los hombres que ocupan el poder tienen que ser los más inteligentes, los más nobles, los más virtuosos. Esto no es lo que ocurre en Nicaragua. En Nicaragua gobierna una camarilla de matones que a su vez necesita en las calles a tropas de matones encapuchados y armados metiendo miedo. El gobierno nicaragüense y las fuerzas militares que encabeza celebraron lo que llamaron la victoria frente a los manifestantes, donde algunos mostraban su descontento frente a la gestión del presidente Daniel Ortega. Uno de los puntos donde se vivió con más fuerza el choque con las autoridades fue en Masaya, donde varios fallecieron. Madres y mujeres han advertido que hoy estas muertes son responsabilidad del gobierno. Si este entierro no fuera en esta situación, fuera un gentillal que viniera, pero aquí mira usted que solo venimos señoras, mujeres, es raro el varón. Señores de ya de edad, porque jóvenes es... Los jóvenes es un delito ser joven ahora, es un delito. Qué grande esta señora, ¿no? Qué sabia, ¿no? Es un delito ser joven y querer ser libre. Exactamente lo que ocurre en Venezuela, exactamente, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿por qué un individuo empuña un arma y esconde su rostro? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué una persona se enmascara, se pone una capucha, no se esconde su identidad? Probablemente porque tiene vergüenza de lo que está haciendo, ¿verdad? Necesita hacerlo furtivamente, en secreto, sin dar la cara, ¿no? Porque sabe que lo que está haciendo es innoble, ¿ah? Es cruel, que eso es una indignidad moral. Y entonces, ese es un gobierno de sujetos que se esconden detrás de un pasamontañas, porque no tienen el valor de decir somos unos matones desalmados, malhechores, y para preservar el poder tenemos que matar a sangre fría, ¿no? A sangre fría. Así que en este momento ya no hay un solo bastión estudiantil que se atreva a estar en pie frente a Ortega y Murillo. Pero a pesar de la tranquilidad que profesaban algunos, las calles de Masaya seguían custodiadas por las denominadas turbas y algunas personas mostraron en su piel las marcas de una sangrienta represión. Pero como yo no le quise decir, yo le dije que era gente de otro lado, que venían aquí, y ellos me comenzaron a cortar con un bisturí las piernas. Y yo tengo miedo porque todas las noches pasan esas camionetas llenas y tengo miedo por mi vida. Luego de varias horas de represión en las que fue evidente el uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes, las fuerzas del régimen de Daniel Ortega retomaron el control de Monimbó, un barrio fundamental en la insurrección que los sandinistas encabezaron contra el dictador Anastasio Somoza a finales de los 70. Pero los Ortega han terminado siendo casi como los Somoza, ¿no? Son los dueños del país, los dueños del país. El dictador octogenario Raúl Castro despide de La Habana al dictador venezolano Nicolás Maduro. Raúl Castro Ruz despidió en el aeropuerto internacional José Martí al compañero Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, quien se encontraba de visita en Cuba para participar en el 24º encuentro anual del Foro de Sao Paulo. Junto al mandatario venezolano estaban también la primera combatiente Cilia Flores y el ministro para la Comunicación y la Información Jorge Rodríguez. Bueno, solo faltaba Rafael Poleo en ese avión. Ancianos jubilados de Venezuela, devastados por la crisis, protestan en las calles. Ancianos bloquearon calles el miércoles en varias ciudades de Venezuela. Exigen que el pago de sus pensiones sea completamente en efectivo y no mediante transferencias. La impresión de billetes se ha quedado rezagada frente a una hiperinflación que, según el FMI, podría superar el 13.800% este año.
que están protestando los viejitos porque necesitan su pensión, necesitan su comida. Hay demasiada hambre en Venezuela. El señor presidente decretó 4.200.000 y no nos están pagando la pensión. Nos están pagando solamente 2 millones, que eso no alcanza ni para medio cartón de huevo. Ni para medio cartón de huevo, porque 2 millones de bolívares son menos de $2, creo yo, ¿no? Bueno, matan de un balazo en el pecho a un jovencito en el estado Bolívar. Este joven, identificado como Evelio Rodríguez, murió producto de un disparo en el pecho en un incidente en el que al parecer la policía venezolana está involucrada. Mi hermano se encontró con el bochinche y agarró a ver qué estaba pasando, ¿eh? Entonces lo que los vecinos cuentan fue que los policías empezaron a dispararle a todos ahí y él salió corriendo. Y él salió corriendo y lo agarró una bala fría. Según versiones de los familiares, el joven quien murió en un hospital de San Félix quedó atrapado en una protesta que hacían habitantes de una población del estado Bolívar por falta de energía y agua en la zona. Nuestras condolencias a su familia. Como el expresidente uruguayo Pepe Mujica ha tenido el valor moral de decirle al dictador nicaragüense Ortega que deje el poder, el matón de Diosdado Cabello le responde en términos vitriólicos a Pepe Mujica y dice que el ego lo ha enfermado. Al compañero Pepe Mujica, que fue presidente de Uruguay, hoy le aconsejaba a Daniel Ortega que se fuera, que ya era tiempo de irse. ¿No te das cuenta, Pepe, lo que está ocurriendo en Nicaragua en este momento? ¿No te das cuenta que es lo mismo que estaban haciendo aquí en Venezuela? Claro, él llamó a Nicolás loco como una cabra, ¿no? Todos se pueden ir y él está pensando ser candidato otra vez en Uruguay. Los egos enferman. Los egos enferman. Mucho respeto le tengo, pero no estoy de acuerdo con lo que él dijo. Yo más bien le digo es aquí a Venezuela, resiste, Daniel, resiste, pueblo de Nicaragua, resistan los sandinistas, que no puedan con ustedes. Es interesante que este sujeto impresentable sugiera que Pepe Mujica tiene un ego inflamado. Yo creo que es al contrario, creo que Mujica es bastante humilde, ¿eh? Vive en una casita precaria, tiene un auto cochambroso, no le interesa el lujo, no quiere volver a ocupar el poder, está tranquilo como senador. Pero claro, le irrita a Cabello que Pepe Mujica, siendo un hombre de izquierda, no sea un canalla ni sea un matón, ni sea un señor, y sea capaz de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Y entonces por eso sigue descargando su ira ciega, Cabello, contra Mujica. Entonces da tristeza cuando unos compañeros pareciera que no entendieron lo que está pasando en Nicaragua, carajo. No, el malo es Daniel Ortega. ¿No ven cómo la jerarquía eclesiástica está montada en un golpe de Estado? ¿No ven que es el mismo método que utilizaron aquí en Venezuela? Más armados que en Venezuela inclusive. Y asesinan gente y los queman igualito que en Venezuela. Ya no, esa materia la pasamos nosotros. Y si usted cree que si ellos triunfan en Nicaragua, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar con los brazos cruzados? No. Tienen la mira Cuba, tienen la mira Bolivia, tienen la mira Venezuela, hasta que los pueblos se despierten. Bueno, se siente amenazado porque es un criminal, ¿no? Y cuando dice esa materia ya la hemos aprobado, ¿cuál sería la materia? ¿Cuál sería la materia? Terrorismo de Estado, supongo, ¿no? Genocidio, torturas, ¿no? Terrorismo de Estado. Esa es la materia que él, Maduro y la camarilla de mafiosos y malhechores que usurpa el poder en Venezuela han aprobado. Sí, cómo no. Pero aparentemente Cabello está verdaderamente enfadado con Pepe Mujica porque seguía arremetiendo contra él. Ponen una barricada y ponen a alguien como que estuviera siendo torturado ahí o lo fuesen a asesinar ahí. Y resulta que no, que es una cámara filmando para una propaganda para el extranjero. Oíste, Pepe Mujica, perdóname, hermano. Con tus años, perdóname.
Pero aquí lo que está en juego no es que si tú vas a ser presidente en Uruguay, no. Aquí lo que está en juego es el pueblo de toda Latinoamérica. Si cae Nicaragua, caerán todos los países de Latinoamérica, todos. Hasta tu Uruguay se lo van a llevar, hasta tu Uruguay. Y se llevarán a tu pueblo. Porque la voracidad del imperialismo no perdona edades, Pepe. Bueno, es un gran ignorante, por supuesto, además de ser un matón y un canalla, ¿no? Un criminal de Estado. Uruguay es una democracia, y es una democracia bastante admirable, un país pequeñito, civilizado. Cuando gana la izquierda, respeta el Estado de Derecho. Cuando gobierna la izquierda, Tabaré Vázquez es un hombre de izquierda, pero es un científico, es un médico, comprende las leyes básicas de la economía, entonces no rebaja la calidad de vida de sus compatriotas. Cuando gana la izquierda en Uruguay, como en Chile, nadie se sobresalta demasiado, porque es una izquierda moderna, democrática, pluralista, como tiene que ser la izquierda, como esperamos que sea López Obrador en México, ¿no? Luego, Cabello, en su programa de anoche, disparó artillería de grueso calibre contra la fiscal Ortega Díaz. Panam Post, fiscal general de Venezuela, existe conflicto entre Diosdado y Maduro, y Chávez murió en 2012. Mire, yo ni me había preocupado por responder esto. ¿Verdad? Esta señora tiene que estar fundita. Existe, ponte a creer, Luisa Marbelia, que hay peleas entre Nicolás y yo, ponte a creer. Y todos que te crean a ti ese cuento. Pero a mí me da tristeza que ella diga que yo la llamé, yo este que está aquí, el 28 de diciembre, no escogí otro día, sino el 28 de diciembre, para decirle que el comandante Chávez había muerto ese día, y que después la llamé para decirle que era mentira. Yo llamarla a ella, ¿no tendrá el registro de esa llamada? No es tan importante el día en que murió el dictador Chávez, ¿no? Es más importante el día en que murió la democracia en Venezuela. Si Chávez murió en diciembre, o en enero, o en marzo, la verdad que no cambia mucho la cosa, ¿no? Pero Cabello dice, ¿cómo podríamos creerle a pie juntillas?, que el 28 de diciembre del 2012, Chávez estaba vivo y que tuvo un buen día. Es más, yo le voy a hacer una confesión. Ese fue uno de los mejores días que pasó el comandante Chávez en Cuba. Se lo confieso. También se sentía que ese día él pidió que le llamaran a Giordani por teléfono. Ese 28 de diciembre. Te lo juro que así fue. Y viene ella, es esta mentira. Y Luis Ortega, escúchame lo siguiente. Tú te metes conmigo, yo no tengo novedad. Pero te metiste con Chávez. ¿Oíste? Te metiste con Chávez. Bueno, publicidad, y luego voy a tener el gran placer de conversar con Carlos Vecchio. Carlos Vecchio es un joven y talentoso y muy carismático político venezolano. Acaba de publicar un ensayo brillante sobre su país, sobre las libertades eclipsadas de su país y sobre el futuro que él se atreve a soñar para Venezuela, para el nacimiento de una nueva Venezuela. Libres, por Carlos Vecchio. Regresamos con él en 3 minutitos. Bienvenidos de vuelta. Carlos Vecchio es un joven y muy valeroso y muy brillante político venezolano en el exilio por ahora. Acaba de publicar este ensayo muy lúcido, Libres, el nacimiento de una nueva Venezuela. Felicitaciones por el libro, Carlos, bienvenido, buenas noches. Gracias, Jaime, un placer y gracias por esta oportunidad. Un honor recibirte. ¿Cuáles son las ideas capitales de este libro? Bueno, primero su frase, libres, porque creo que lo que está ahorita confrontándose en Venezuela es eso, ese principio de libertad, pero en su sentido más amplio, Jaime. Es un título que fuiste cambiando. Sí, de hecho fue lo último que coloqué. La palabra libres, pero quería identificarlo también con lo humano, porque no hablo de libertad, sino libres, como el ser humano, apelando al ser humano, a esa libertad, por ejemplo, de querer comprar el producto que yo quiera, donde yo quiera, a poder dedicarme a la carrera o a la profesión que yo quiera, a salir a la calle y que no nos asesinen, a querer superarme y salir de la pobreza. En cambio, ¿qué tenemos hoy? Un régimen que controla a la sociedad. Y el pensamiento que tenemos allí es que para poder progresar, tú tienes que ser libres y tienes que creer en el ciudadano, creer en cada venezolano. El régimen actual no cree. Yo te doy la comida, esto es una bolsa que te la tienes que comer y te la voy a dar tantas veces al mes. Tú no puedes ir para allá y no puedes salir, te vamos a matar y no puedes hablar y no te puedes expresar.
el concepto entonces ese, libre, Eso plenamente, en su sentido más amplio. Gran idea, ¿no? Esa es la lucha. La idea nuestra. madre del libro. O sea, no hay progreso sin libertad. No hay. Tú no puedes dejar de ser pobre sin ser libre. Te vas a quedar enterrado siempre allí. Y por supuesto, también toco allí, Jaime, algo personal que toca por la educación. Fíjate que yo comienzo el libro con esta frase: papá, ¿por qué nací en los Estados Unidos? ¿Por qué yo no nací en Venezuela? Eso me lo va a preguntar mi hijo, que tiene hoy 3 años. Y yo tengo que preparar esa respuesta. ¿La ya. tienes? Y está allí. Y es la excusa que utilicé para hablarle al país. Esa es la realidad. Porque muchos venezolanos tienen otras preguntas. ¿Por qué me mataron a mi hijo? ¿Por qué nos tuvimos que ir por la frontera y caminar 7 horas, 7 días para poder llegar a otro país? ¿Por qué las familias están divididas? ¿Por qué estamos enterrados en la pobreza? ¿Por qué tenemos una dictadura? Hay miles de preguntas. Yo escogí esa y preparo y le digo a mi hijo, bueno, tienes que entender también de dónde venimos. Yo nací, Jaime, en un pueblo muy pequeño, de 15.000 habitantes para aquel momento. Mi papá no pudo graduarse de bachiller, mi mamá fue maestra. Y yo recuerdo a mi padre, mientras sembraba papa, me decía, hijo, yo lo que quiero es que tú estudies, que eches para adelante, que no hagas esto. No porque fuese denigrante lo que hiciera, no, todo lo contrario, sino que como padre tú quieres lo mejor para tu hijo. Y veía en la educación ese vehículo. Y a mí a esa edad me lo decían, entraba por aquí y me salía por acá. Y yo toda mi vida estudié en la educación pública venezolana. ¿Cuentas acá? Hasta mi universidad. Y me pude ganar una beca y pude venir a los Estados Unidos a estudiar en las mejores universidades. Solo la educación de calidad me ha permitido a mí abrirme un pequeño camino en la vida. Qué importante es la educación. Y por eso creo que esa libertad parte también de una educación de calidad. Y por eso yo le reconozco a mis maestros de primaria, en esa escuelita. ¿Sabes cuál era el nombre de mi escuela en Caripe? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, como dicen acá. Bueno. ¿No? Y por eso también destaco que viene con el nombre, que estoy convencido que Venezuela tendrá un nuevo nacimiento de libertad, parafraseando pues aquellos momentos duros que tuvo Estados Unidos en ese discurso de Gettysburg, de este gran líder que yo lo llamo no solo norteamericano, sino ya mundial, universal, ¿no? Claro, fue mucho más que un político. Totalmente. ¿No? Mucho más. Fue un Mandela, fue un Luther King, ¿no? Fue un visionario moral y un pensador. Ahora, ¿tu papá está vivo todavía? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Está allá? Está allá en Caripe. Es una dificultad tremenda. Mi mamá es maestra jubilada. Bueno, su sueldo es $2. $2 al mes. $2. O sea, y son hipertensos, no, las medicinas no se consiguen allá, se les tienen que comprar y enviar. Eso te desnuda el drama que estamos viviendo. ¿Puedes ayudarlos desde acá o es muy difícil? Es que me entero ahora de ese concepto que es remesa, que uno escuchaba hacia Cuba y hacia otros países difíciles. Lo estamos viviendo nosotros los venezolanos. Si no, no pueden vivir, Jaime. No hay más remedio. No hay más remedio. Pero estará tu papá tan orgulloso, él que trabajaba en el campo, haberte visto a ti llegar a las mejores universidades aquí. Recuérdanos en qué universidades estudiaste una vez graduado allá. Bueno, me gradué, me gano esta beca, Jaime, y luego logro estudiar acá un máster en leyes en Georgetown, en la Universidad de Georgetown, en Washington. La Universidad de Clinton, la Universidad del Príncipe, bueno, del Rey Felipe VI. Del Rey Felipe, yo conocí al rey. ¿Lo conociste en Sí, al Georgetown? príncipe para ese momento. Estaba estudiando y nos conocimos, recuerdo yo, en un bar, ¿no? De manera social. Estos eran años 90, creo yo. Era año 99. Claro. Y luego me gano otra beca y puedo estudiar en Harvard y hago un máster de Administración Pública en la Escuela de Gobierno. Que es probablemente la mejor escuela de políticas públicas del mundo. Y fíjate que yo te destaco todo esto porque sin esa educación de calidad que tuve, sin ese impulso de mis padres, no lo hubiese podido lograr. Y eso es lo que yo quiero para Venezuela. Y vi que ese es el elemento para que tú seas libre. Sí. ¿No? Y que tú puedes superarte en la vida y abrirte ese camino y combatir las dictaduras. Porque al final del día, mi formación ¿a qué me llevó, Jaime? A decir, cuando yo veo que llega Chávez, comienza el desmantelamiento de las instituciones democráticas y vamos camino a lo que estamos hoy, yo dije, no puedo quedarme callado. Y lo que me dio mi país yo se lo tengo que retribuir. Y además mi formación de abogado y todo lo que había estudiado en materias constitucionales de derechos humanos me dice, no, yo tengo que levantar la voz. Yo no era político. Y me lleva esa rebeldía, porque yo lo coloco allí, esa rebeldía moral, a levantarme y a no quedarme callado. Y a mí me fue y me ha ido muy bien profesionalmente. Y en aquella oportunidad me recuerdo que estaba en una gran empresa petrolera, ganando en dólares muy bien, con un paquete hacia afuera para irme a Qatar, con casa, carro, acciones. Y recuerdo que el jefe mío americano me dice, bueno, te vamos a mandar a Qatar. Y yo le dije, no me voy.
Y todos los amigos míos, ¿cómo estás loco, Vecchio? ¿Cómo que no te vas a ir? ¿Y por qué decidiste no irte? Y me dice el jefe mío, no me responda, Vecchio, vaya a Qatar, yo lo voy a mandar a usted en primera clase, se pasa una semana allá, ve la casa, el carro, lo que les toca, y después me contesta. Sí. Y yo le dije, Jaime, ¿sabes qué? No, yo le voy a ahorrar esos reales. Ya yo tengo una decisión tomada aquí, en el corazón, yo no voy a dejar Venezuela así, y me voy a quedar aquí porque voy a enfrentar esto. ¿Qué año fue eso? Eso fue 2006. Sí, claro. 2006. Y ese fue otro acto de rebeldía moral, ¿no? Rebeldía moral, claro, claro, y de vocación social que me viene de mis bisabuelos, de mi abuelo, de mi padre, de servir a la gente y de extenderle una mano a quien más lo necesita. Entonces, digamos, todo eso va allí, porque mi hijo no va a poder entender, bueno, ¿por qué nos metimos en esto? Hijo, bueno, tienes que saber de dónde venimos, cuáles son los principios y valores que compartimos, y luego decirle por qué nos metimos en la política, por qué enfrentamos esta dictadura, por qué decidí formar un partido político, porque una de las cosas graves que tenemos es el desmantelamiento institucional, y tenía que contribuir a construir junto con muchas personas pues una institución para dejarle al país como los partidos políticos. Y lo más importante que está en el libro, a mi modo de ver, Jaime, el porqué de esta lucha. ¿Y cuál yo le digo, Sebastián, ¿por qué estamos luchando? A los millones de Sebastián que están en Venezuela. ¿Cuál es nuestra lucha? ¿Cuál es lo que estamos visualizando? Y sobre todo ahí destaco, Jaime, una reflexión que yo sentía el compromiso moral de hacerlo como venezolano primero y como político. O sea, ¿qué nos pasó? ¿Por qué llegamos acá? Después de 20 años. Y Jaime, para mí esta es la peor crisis de nuestra historia desde el siglo XX. No meto el siglo XIX porque fue el siglo de guerra nuestro, donde tuvimos guerra civil, no lo quiero comparar, pero desde el siglo XX. Esto es una tragedia. Sí, absolutamente. Entonces no es posible que nosotros como venezolanos no hagamos una reflexión. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo llegamos acá? ¿Qué tenemos que cambiar para que no nos vuelva a pasar? Eso está allí, y yo lo llamo así provocativamente. ¿Cómo hacemos para evitar otro Chávez? Y luego planteo que necesitamos un contrato social sobre esos aspectos, como mínimos, para luego enfrentar los desafíos que tenemos como nación. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos que desmontar el petroestado, pero lo vamos a hacer explotando el petróleo. Y te voy a dar acá un ejemplo. Nosotros tenemos la pobreza arriba, que es la gente, y la riqueza abajo, el petróleo. Y no lo sacamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo dejamos ahí? No, claro que no. Hay que sacarlo, ¿verdad? Claro, claro. El Estado venezolano no puede. ¿Quién lo va a sacar? Los privados. Desde luego. Y tenemos que abrir eso abiertamente, pero de manera transparente, y también destinar los recursos a eso para ayudar a quien más lo necesita. Esos son los debates que nosotros tenemos que dar y no damos. Te pongo otro ejemplo. En Latinoamérica está atrasada en el desarrollo tecnológico. El mundo se está moviendo en la revolución digital, tecnológica. La peor región que existe en el mundo es Latinoamérica. Ni hablar de Venezuela, donde ni siquiera el Internet existe. ¿Cuál es el debate que damos nosotros para eso? ¿Cómo invertimos y ponemos a los venezolanos en ese nivel? Estamos enseñando materias que en 5 años van a desaparecer. El mundo se mueve hacia allá, de la creación, de la innovación. ¿Qué estamos haciendo como latinoamericanos? ¿Qué estamos haciendo como venezolanos? Nada. Ahí hay unos planteamientos de fondo sobre ese tema. Es un libro fundamental, está en Amazon, está en Kindle, se titula Libres. Ahora, me quedo pensando, tú eres un hijo entonces de la educación pública venezolana, cuando la educación pública en tu país todavía era buena, ¿no? O sea, por eso hablo de educación pública de calidad. De calidad, ¿no? Porque puede haber educación y puede haber más acceso. Sí. Pero si no es de calidad no sirve para nada. Exacto, porque, digamos, los países que son grandes le ofrecen a un niño pobre igualdad de oportunidades académicas que a un niño rico. Un niño pobre puede ir a un colegio público gratuito, aprender 2 o 3 idiomas, refinar su mente, ¿no? La estimulan, la espolean. Que un niño pobre puede llegar más lejos en la vida que un niño rico, pero para eso hay que ofrecerle educación pública de calidad, de excelencia. Mira, y agrego ese... Esto es fundamental. Pero fíjate con qué lo complemento yo. Eso es fundamental lo que estamos diciendo. Es porque nadie me lo va a contar, yo lo viví. Por eso. Y muchos otros lo han hecho, no es que soy yo el único que lo he hecho, no, hay varios lo han hecho. Y yo trato de transmitirle ese mensaje a los jóvenes, porque cuando tú estás en un pueblo de esa dimensión, allá no te llega nada. Claro. Y yo la anécdota que he hecho, del por qué yo luché tanto, porque tenía una novia en la universidad cuando tenía 19 años que me dejó, y ella se fue a estudiar afuera, y yo digo, bueno, si ella lo puede hacer, yo lo puedo hacer, y ese despecho me estimuló a mí,
con disciplina, constancia para llegar a los sueños. Yo digo en el libro, ojalá, bueno, me hubiese estimulado a conocer a un presidente, leerme un libro, pero fue, digamos, el amor más genuino que uno tiene a esa edad, a los 19 años. Claro, pero sí. agrego algo de la educación que tú estabas comentando, Jaime. Como tú dices, hay unos niños que a lo mejor tú le pones la universidad pública o la escuela pública al frente y no pueden aprovecharla. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese niño no tiene cómo comer. Sí, claro, si está entonces tú no le desnutrido. puedes decir a ese niño que vaya y aprenda, porque no está en igualdad de condiciones. desmaya, Entonces hay un planteamiento que nosotros tenemos que extenderle la mano a quien más lo necesita y ponernos en el mismo punto de partida para que pueda aprovechar las oportunidades, porque si no, no lo va a hacer. Exactamente. Mira, la crisis que hay hoy es de tal magnitud que hay madres que dejan a los niños dormir la mañana para no darle desayuno y darle almuerzo, donde no hay leche y le tienen que dar agua con arroz. Entonces, bueno, es un drama que tenemos que nosotros poner en el eje del debate. Terrible, terrible. Espérate un ratito, tenemos que ir a la publicidad. No dejen de leer este libro, ¿ah? Es una rareza porque Vecchio es un político, pero también es un pensador. Y se atreve a contar su historia personal y familiar y a partir de ella reflexionar sobre las obligaciones morales de los demócratas de nuestro tiempo, libres. Regresamos con Carlos Vecchio en 3 minutitos. Carlos Vecchio, que es un brillante político venezolano, ya ustedes lo conocen bien, nos acompaña esta noche y estamos hablando de su último libro titulado Libres, que está ya a la venta en librerías y en Amazon y en formatos también digitales, en Kindle, ¿no? Con un prólogo de Almagro y con unas palabras preliminares de Leopoldo López, que también escribió un libro titulado Preso pero libre. Preso pero libre, sí. ¿Te comunicas con Leopoldo? Sí, sí lo hago. Nos cuidamos mucho de cómo decir las cosas, Claro. pero sí mantenemos ahora un contacto permanente. ¿Por email o por teléfono? Hacemos de todo. Todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda. ¿Cómo está? Hasta señales de humo. No, está bien, digamos, en términos generales, pues no está en una prisión, está en su casa, pero igual está preso. Claro. Igual está limitado, igual está permanentemente amenazado, con custodias afuera, con por supuesto amedrentamiento, más de 4 veces tienen que bajarle, tomarle foto, con un grillete en una pierna, con un control férreo en su propia casa, donde ahí no puede entrar nadie ni salir nadie sin la orden de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, ¿tiene un grillete puesto dentro de su casa? Sí, dentro de su casa, en una pierna lo tiene. Es la primera persona en Venezuela que le colocan eso. Absurdo, ¿no? Sí. Si la casa ya está rodeada de sicarios. Rodeada de un control férreo y con unas amenazas permanentes a él, a su familia, a sus hijos. Un hostigamiento muy duro, de verdad. Muy duro. Si te reunieras con él personalmente, ¿qué te gustaría decirle cara a cara? Que valió la pena, que vamos a tener una mejor Venezuela y que estoy seguro que vamos a estar mejor en los próximos años. ¿Eres optimista? Y que vamos a derrotar la dictadura, no tengo ni la menor duda. ¿Cómo crees que eso va a ocurrir? ¿Cómo crees que van a ser esta nueva Venezuela que tú avisoras, Carlos? Mira, no tengo, como dice, la bola de cristal, porque cuando tú enfrentas una dictadura es así. Cuando tú tienes una democracia, bueno, los tiempos están. Vienen las elecciones, vienen las fechas, se reconocen los resultados, pero cuando enfrentas una dictadura no hay fecha, no hay límite, y es un error hacerlo. Es cierto. Ahora, lo único que nos queda a nosotros es la convicción de resistir, empujar hasta quebrarla y superarla. Sí. Y por supuesto, tratar de que eso llegue lo antes posible, porque el dolor es muy grande, la tragedia es muy grande, Jaime, de verdad que es muy dolorosa. Entonces, ese es el esfuerzo y la concentración que tenemos que hacer nosotros. Y fíjate tú la comparación, Leopoldo que estuvo en la cárcel y yo que he estado en el exilio. Estar preso, me dice Leopoldo que las cosas más importantes que él tuvo que, digamos, debatirla fue, bueno, estoy solo, ahora es una lucha en mi ser interno. Yo quiero salir de esta cárcel, pero si todos los días estoy pensando cómo salir de la cárcel, va a ser peor. ¿Cómo utilizo el tiempo que voy a estar acá en beneficio propio? Es lectura, es meditación, es la palabra de Dios, es valorar otras cosas. Entonces toma una dimensión. Igual acá. Fíjate lo curioso de su libro, se llama Preso pero libre. Sí, y es verdad, y es verdad, porque él está libre en su conciencia, en sus principios. Yo estoy libre, pero estoy fuera del exilio, pareciera que estoy libre, pero yo me siento preso del alma, porque yo no quiero estar acá. Sí, si tú lo cuentas aquí, cómo el exilio te duele, ¿no? Exactamente. Como uno añora la caricia de tu tierra. Exactamente. Una frase muy bonita, eso no la conocía. Espectacular esa frase de nuestro poeta
Rafael Cadena. No la conocía, preciosa. Es impresionante. Me conmovió. Sí, porque... y ese exilio que te pone esos barrotes, que te hace sentir, bueno, oye, yo no quiero estar acá. Sí, no es tu lugar en el mundo. Yo tengo la misma filosofía y digo, bueno, estoy aquí en el exilio, ¿cómo hago cada minuto que voy a estar en el exilio para sumar mi granito de arena para el cambio político en Venezuela? Sí. Claro que me quiero ir desde que llegué, ¿no? Y una de las grandes diferencias que tiene el que está preso físicamente y el que está acá en el exilio es que, por lo menos, el que está en el exilio tiene el poder en su mano de decir cuándo regresar. Sí. El que está preso no tiene esa decisión, sino la tiene el carcelero. Es verdad. Pero, y no es una libertad desdeñable aquella que acabas de mencionar. Y a veces he dicho, y ahí lo coloco, que a veces se necesita más coraje de irse y dejar a su país que incluso permanecer, o por lo menos igual. Y te relato una experiencia donde todos los sitios que he ido, y esto lo narro de tu país, en Perú, cuando estuve en la cumbre de Lima, que estuvimos con varios presidentes allá, con el vicepresidente de los Estados Unidos, me fui al terminal donde llegan los venezolanos. Y me encuentro con autobuses, ¿no? autobuses. Sí, sí. No recuerdo la zona cómo se llama, pero yo le agradezco mucho al pueblo de Perú, todo nos ha abierto las puertas, de verdad han sido muy generosos con los venezolanos. Es lo que nos toca. Se los agradezco, pero en el alma. Y además tengo una tía peruana a quien quiero mucho y me vincula mucho con ese país. Llega una señora y le digo, están llegando ahorita, sí, ¿cuántos días pasaron? 7 días para llegar de Venezuela a Perú, sin bañarse, durmiendo donde los agarrara la noche o en muchas oportunidades en el autobús. Y le preguntaba, ¿cuánto te costó el pasaje? Me dice, $300. Eso no lo puede comprar nadie en Venezuela, no. $300. Eso es una fortuna, pero es que no te imaginas. Y yo, bueno, ¿y cómo hiciste? Me prestó la persona que me traía para acá. Esos reales se los tengo que pagar cuando comience a trabajar. ¿Con quién te viniste? Sola. ¿Y tu familia? La dejé allá. ¿Dejaste a quién? ¿A tus hijos allá? Sí, lo dejé. ¿Y por qué te viniste? No podíamos comer, teníamos que decidir si comía yo o comía él. Qué tragedia, ¿no? Imagínate el sufrimiento, Jaime, para tú dejar a tu hijo. Sí, sí. En otro país separado. Sí, sí. O sea, pensemos un momento, quienes tenemos hijos, quienes tenemos... No me lo puedo ni imaginar. O sea, uno no se lo puede imaginar. Esto es una tragedia, ¿no? Entonces, eso que te narro allí es lo que nosotros nos tiene que estimular para empujar con más fuerza el nacimiento de esa nueva Venezuela. Ya que hablabas de Lima, ¿no te ha tentado mudarte a alguna capital latinoamericana? Bueno, no lo he pensado. Aquí, no por ahora. No por ahora, yo no lo descarto, pero yo espero que la próxima sea Venezuela. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Qué edad tienes tú? Acabo de cumplir 49. ¿49? Sí. Porque hablando contigo y escuchándote, y muy deslumbrado por tu elocuencia y tu lucidez, pensaba, este muchacho Vecchio me recuerda mucho a Iván Duque. Pensé que tú también tendrías 41 o 42. Sí, bueno, estamos cerca. Te has conservado muy bien, eres un poquito mayor que Iván, lo conoces muy bien. Conozco a Iván siendo senador y hemos estado en varias oportunidades con él, con el presidente Uribe. Y hemos Va a ser un gran aliado de Hemos ustedes. hecho buena relación y de hecho hoy me llamaron para invitarme a la toma de posesión y vas a ir, con el favor de Dios voy a ir. Claro, sí. claro. Tú vas a un gran aliado. Tú vas a llegar muy lejos, yo te lo digo siempre, yo creo que tú vas a ser presidente de Venezuela algún día. Y yo no me equivoco en mis pronósticos, pero quizá antes le toque a Leopoldo, no sé. Como dices tú, cuando peleas contra una dictadura los tiempos son imprecisos. Impreciso. Hay que aprender a improvisar. Y creo que en este momento, si nosotros no derrotamos la dictadura, nunca va a llegar esa nueva Venezuela. Sí. Nadie podrá ser presidente. Sí. Y así que yo creo que el esfuerzo nuestro tiene que estar en ese sufrimiento de nuestra gente, que no hay diferencias entre nosotros en cualquier parte de la oposición que esté por encima de ese sufrimiento y de ese dolor, que son necesarios todos, pero con un fin de sacar a la dictadura lo antes posible. Yo dije la otra noche que con Venezuela tenemos que elegir si somos Churchill o somos Chamberlain. Es decir, si comprendemos la naturaleza moral de nuestro enemigo y decidimos usar toda la fuerza para aplastarlo sin contemplaciones... No puede haber sino Churchill. Tenemos que ser Churchill. Más nadie. No podemos apañar al enemigo, totalmente, ser dóciles, complacientes, dialogar con él, pensar que lo vamos a reformar o a desentar. Totalmente. Entonces, en ese sentido te Ahí pregunto, no podemos ni dudar. No, porque si te confundes sobre quién es el enemigo y su naturaleza moral, no vas a poder derrotarlo. Te vas a equivocar. Claro, claro. En ese sentido, Carlos, ¿de qué manera crees que se puede usar apropiadamente la fuerza contra la dictadura de tu país? Esta es una pregunta que a mí
me inquieta muchísimo, porque hay grandes líderes, amigos nuestros, entre ellos Iván Duque, que te dicen no conviene que Estados Unidos use la fuerza. ¿Qué piensas tú? Yo te digo esto, la tragedia es tan grande que tú a veces quieres no llegar a situaciones mucho más dolorosas para tu pueblo. Y uno no descarta ninguna opción porque esto ha evolucionado de tal manera y tiene una banda de criminales arriba que cualquier opción en un momento determinado, tú no sabes si es la opción o no es la opción. Ahora, yo sí destaco en ese contexto un principio aprobado por la propia ONU, que es desde el año 2005, que es el derecho de proteger, que viene desde Ruanda y diciendo, bueno, cuando pasa unos genocidios de esta manera, una matanza de esta manera, bueno, aquí los estados tienen que intervenir para precisamente proteger a una población. Y ese principio para mí sí es válido que nosotros lo discutamos. Insisto, esta es una doctrina aprobada por la propia ONU desde el año 2005 y viene de todas estas experiencias. Entonces esa evolución puede ser de tal manera que ese principio de responsabilidad de proteger, porque así se llama, tenga que ser aplicado. Parece que ese es un punto de vista muy interesante. Recuerda, por favor, la guerra de los Balcanes. Viene de allí ese debate de Ruanda y la guerra de los Balcanes. Entonces, precisamente viene en la Si hay un pueblo masacrado, si hay una carnicería, el mundo libre tiene que intervenir. El mundo libre tiene que evaluarlo, discutirlo bajo esos principios. Y fíjate algo importante también. Nosotros tuvimos nuestra penúltima dictadura en los años 58. Yo creo que hay que buscar un poco hacer algo de lo que nosotros hicimos en aquel momento. En aquel momento se unificó una sociedad, fíjate cómo lo estoy diciendo, una sociedad, no unos partidos políticos. Los partidos políticos dentro de esa sociedad, pero estaba la iglesia, estaban todos con un objetivo. Los estudiantes, los trabajadores, con un objetivo claro, salir de la dictadura. Y eso llevó a la movilización social, de agitación. Hoy se están produciendo en Venezuela múltiples protestas sociales. Para mí eso es un foco de fuerza tremenda que no lo hemos hecho. Y para mí esta es una de las claves de agitación. Segundo mensaje que hicimos nosotros en el 58. No solo esa unidad con un objetivo claro, sino toda la sociedad de agitación social, de llamado a la fuerza militar, para empujar la transición. ¿Cómo me va a decir? No, que los militares están vendidos. No, ya va. Hay cuántas decenas de militares no hay presos, torturados. Exacto. ¿Por qué? Porque no está pasando nada. Yo creo que el quiebre militar que ha habido en este momento estoy diciendo ahora, mientras hablamos, ha sido el más grande que ha tenido Venezuela desde 1992, cuando Chávez dio el golpe de Estado. Es estructural y combinado con la presión internacional, para mí son elementos de fuerza interna que son capaces de producir la derrota y el quiebre de la dictadura. Y hacia allá tenemos que empujar nosotros. Absolutamente, y no ahorrar ningún esfuerzo, ningún recurso, incluyendo el uso eventualmente de la fuerza en aras de la libertad, del bien común, ¿no? Te voy a hacer una última pregunta que es difícil y es hasta antipática, ¿no? Pero me pasan papelitos y me dicen que la gente dice tal y cual cosa en redes sociales. Yo soy un analfabeto de redes sociales, o sea, yo no uso esas cosas, ¿ya? Pero ¿por qué algunos sectores de la oposición venezolana, quizá muy recalcitrantes, que como tú quieren la libertad de tu país, que como tú deploran profundamente a Maduro, te atacan? ¿Por qué te atacan? ¿De qué te acusan? ¿Qué no les gusta de ti? No lo sé. Habría que preguntarte. ¿Por qué dicen que eres colaboracionista? No lo sé. Yo tengo las posiciones claras, te las he expresado acá, y creo que aquí hay que juzgar por no solo la palabra, sino por las acciones. Y eso es lo que a mí me ha guiado siempre. Yo creo que en ese juego también entra en el juego de redes del propio gobierno, que quiere llevar a una confrontación entre la propia oposición, y yo no caigo allí en ese jueguito del propio gobierno haciendo sus laboratorios. Lo importante es tu ruta de vida y tus posiciones públicas. Entonces, lo mismo que digo acá, lo digo en las reuniones privadas, y por suerte en todas esas reuniones privadas siempre ha habido alguien. Esta es mi última pregunta para terminar con una nota optimista. ¿Cómo termina el libro, no? ¿Cómo termina el libro? No hay que dejar que los matones nos secuestren la libertad de soñar también, ¿no? ¿Cómo será la Venezuela que tiene que nacer para que tú regreses a servirla, querido Carlos Vecchio? ¿Cómo tiene que ser? Sí. La veo allí, plenamente libre.
donde tú tengas las oportunidades de avanzar en lo que tú quieres hacer, donde puedas ver desarrollar a tus hijos, donde puedas sentirte orgulloso de ser venezolano, donde le digo a los venezolanos que están exiliados que no le estoy pidiendo a todos que regresen, pero por lo menos que tengan la opción de regresar, porque hoy no la tienen, si quieren ir en algún momento. Y lo más importante, que lo que hoy somos se lo debemos a Venezuela y que todos somos necesarios, porque el mejor recurso que tenemos nosotros no es el petrolero, sino el ser humano, el venezolano formado que es capaz de transformar esa nación. Esa es la Venezuela que estoy esperando. Ahora, esta es otra pregunta antipática. ¿El chavismo se convertirá, cuando Venezuela sea democrática y libre, en un partido político poderoso como es el peronismo en Argentina? ¿Tendremos que resignarnos a eso? No lo veo. Yo creo que la historia claramente va a sepultar lo que ha sido Chávez y cómo metió a Venezuela en la peor tragedia del siglo XX. ¿No va a sobrevivir como partido político? No, para mí no. Está allí, así lo coloco. Yo estoy convencido que la historia va a sepultar lo que ha sido estos 20 años nuestros, no solo en nuestro país, sino en toda Latinoamérica. Creo que políticamente nosotros derrotamos esas ideas y creo que el mundo también está derrotando, digamos, por lo menos en Latinoamérica, esas ideas donde hoy nadie quiere tomarse casi una foto con Nicolás Maduro. Entonces yo sí creo que la historia le va a pasar factura a lo que han sido estos 20 años de mal llamada revolución. Gracias. A ti, Jaime, muy amable. Mi respeto siempre, mi admiración. Gracias. Haces un gran trabajo. Ojalá hubiera más Carlos Vecchios en Venezuela y en el exilio. No dejen de leer este libro. Es un libro capital para entender la catástrofe humanitaria, moral de Venezuela. Libres. Mucha suerte, querido Carlos. Gracias a ti, Jaime, muy amable. Un aplauso para Carlos Vecchio, por favor. Hasta pronto, hasta pronto. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Colombia y al final lo que les prometí ayer, un fragmento de una entrevista que le hice a Luis Miguel hace muchos años, casi tantos como 30 años. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta. Bueno, Silvia, mi mujer, mi esposa y yo estamos viendo, gracias a ella, la serie de Luis Miguel en Netflix, Telemundo, ¿no? Y estamos absolutamente fascinados. Es un trabajo formidable. Tienen que verla, ¿eh? Y yo he tenido la suerte de conocer a Miki. Lo entrevisté en Lima hace muchos años, allá por el año 90, 91. Yo tenía 25 y él creo que tenía 20, más o menos, ¿no? Y entonces pude conseguir, hurgando en los archivos físicos de aquella época. En aquella época no había internet, no había archivos digitales, no había YouTube. Ahora todo está en YouTube, ¿no? Un fragmento de aquella entrevista la voy a compartir con ustedes un poquito más adelante, ¿no? Pero la serie de ficción de Luis Miguel, muy anclada en su propia biografía y contada por él mismo a los guionistas, es tremenda, ¿no? Porque uno aprende a querer un poco a Miki al ver los terribles abusos y pillerías del papá de Miki, ¿no? Del español, que en paz descanse, Luisito Rey, ¿no? Realmente el personaje del papá de Luis Miguel se desborda y lo envenena todo en la serie, ¿no? Y uno se enternece tanto de este chiquilín que fue abusado mercenariamente por su papá, ¿no? Que lo convirtió en una mina de oro, ¿no? Y también el personaje de la mamá, ¿no? De la italiana, argentina, Marcela Basteri, que también es otra víctima del personaje despótico, terrible del padre. Bueno, es una gran serie, Luis Miguel. Y entonces fue inevitable decirle a Silvia, y yo lo conocí en la época en que él tenía el peinado así como un soufflé, y se lo agarraba todo el tiempo, y me pareció encantador, encantador. O sea que un pedacito de esa entrevista viene más adelante, no se lo pierdan, en el siguiente segmento. Pero ahora me faltaban algunos videos venezolanos, colombianos. Me ha sorprendido enterarme hoy de que 50.000 venezolanos ingresan cada mes a Colombia y hay ya 870.000 venezolanos en ese país. Y lo explica bien este jefe migratorio colombiano. No es muy distinto de lo que en su día hizo
el abyecto Fidel Castro. O sea, los que quieran ser libres, que se vayan. Aquí no está permitido, ¿no? Y entonces, lo bueno es que en Colombia les han facilitado papeles a los miles de venezolanos. Casi la mitad están con su situación migratoria regular al día. 45.000 irregulares, o sea, indocumentados, de casi 900.000, no está mal, es el 5%. Es solo el 5%, o sea que Colombia ha encontrado la manera de incorporarlos, de facilitarles el acceso al trabajo y a una vida mínimamente digna, que es lo que tienen que hacer todos los países de América con los refugiados políticos venezolanos, ¿no? Desde La Habana se habla de una nueva constitución y de minúsculos espacios de libertad para quienes quieran ser emprendedores. Yo no me lo creo. Al final del día, señor presidente, el que ha perdido hoy es usted, por varias cosas. Yo lo llamo señor presidente con respeto, pero usted se ha portado como lo que es, como un dictador, alguien que no respeta el derecho del otro a manifestar. Usted es un cobarde. Y hoy, mientras usted nos sacaba a la fuerza, la gente nos apoyaba. Y usted lo que tenía era bala, bayoneta y policía. Usted se quedó sin nadie. Usted es un presidente sin pueblo, con policías que nos sacaron a la fuerza hoy, obligado por un general cobarde. Este es un muchacho, fue mi error, por supuesto, que es periodista. Hay que tener mucho valor para decirle a Maduro en estos tiempos lo que le dice este Leucenis. Ahora sí, lo de La Habana. El mercado y la propiedad privada podrían ser reconocidos como parte de la economía socialista de Cuba. La Asamblea Nacional discutirá el fin de semana un proyecto de nueva constitución que, a pesar de los cambios, intentará no alejarse del cauce ideológico que por décadas ha sostenido el país, según ha enfatizado recientemente el presidente Miguel Díaz-Canel. Yo espero que la Constitución limite al mercado para que el mercado haga que el país se desarrolle y a la misma vez que este mercado no ahogue el carácter humanista de la revolución. Si esas dos cosas se mantienen, bienvenido al mercado, bienvenida a la propiedad privada no exclusiva y excluyente, bienvenida a la propiedad privada que permita que la pequeña, mediana empresa y la empresa familiar se desarrolle. Qué charlatán, ¿no? El carácter humanista de la revolución. ¿Cómo puede alguien medianamente joven como este muchachito de camiseta rosada decir que la dictadura cubana es humanista? Por Dios, ¿no? O sea, que esto realmente ya es una indignidad, ¿no? Una tomadura de pelo, ¿no? Bueno, en Colombia han capturado al terrorista de las FARC, alias Cherry. ¿Qué clase de apelativo de nombre de guerra tiene, no? Alias Cherry. Este es el que los mató a todos, a los periodistas ecuatorianos, a la pareja ecuatoriana, a los policías, científicos, investigadores de la CTI. Cherry. ¿Puede creer ustedes que en las selvas del sur de Colombia hay 4 ejércitos irregulares terroristas de las FARC? Uno es el de Huacho, otro es el de John 40, otro es el de Gentil Duarte, que no es nada gentil, ¿eh? Y otro es el de Rodrigo Cadete. Sumados, estamos hablando de más o menos 4.000 o 5.000 hombres armados. ¿Puede Juan Manuel Santos decirle al mundo que él ha hecho la paz en Colombia? El fiscal Néstor Humberto Martínez, hablando de uno de los 4 brazos armados de las FARC, el de Huacho. En el de Huacho mataba este Cherry, parece demostrar que no hay paz en Colombia. Hay 4 brazos armados de las FARC al sur de ese país. Entonces, ¿cómo les decimos, por ejemplo, a los familiares de los periodistas del comercio de Quito que Santos trajo la paz a Colombia? La verdad que sería una obscenidad decirles eso, ¿no? Ellos dirían, ¿pero de qué paz me estás hablando? Las FARC mataron a mi papá o a mi hermano o a mi hijo, ¿no? ¿Cómo les decimos a los familiares de la pareja ecuatoriana, Vanessa y Oscar, que ya hay paz en Colombia, que no, las FARC ya se rindieron? Los mataron. A los familiares de estos 3 policías de la CTI los mataron y los incineraron y prendieron fuego a su camioneta. Los mató las FARC. Entonces, yo no sé de qué paz estamos hablando en Colombia cuando las FARC siguen secuestrando y matando y el fiscal da cuenta de todo ello. Bueno, publicidad y luego de 2 o 3 minutitos voy a compartir con ustedes un fragmento de la entrevista que le hizo Luis Miguel, la única entrevista que le he hecho a El Sol de México, a Miki.
la única. Y él no quiso venir a mi estudio, tuve que ir yo a la suite del hotel, cosa que muy raramente hago, pero tratándose de Mickey, me avine a esa concesión amigable. Con eso, después de la pausa. Bueno, hace casi 30 años, creo que esto era el año 90, Luis Miguel, que era ya un divo internacional, talentosísimo, llegó a Lima. Yo tenía un programa de televisión, lo invité, él me dio la entrevista, pero no fue al estudio. Puso una condición: vienes tú a mi suite, y yo fui. Y aquí está un pedacito de aquella entrevista. Cuando te pasas más del 80% del año viajando, o sea, en un avión, y de un lado para otro, pues llega un momento en que sí realmente necesitas, ¿no?, cierta privacidad, el poder, en vez de estar sentado y siguiendo las instrucciones de la azafata, pues... Firmando miles de autógrafos, ¿cierto? También un poco eso, y cuando vienes un poco cansado y llegas más cansado todavía a la otra ciudad donde vas a cantar, entonces, pues más que nada... O sea, yo no lo veo como, no lo tomo como un lujo, sino lo tomo como un instrumento que yo necesito para mi trabajo. Ajá. Lima, habías estado antes en Lima, sí, exactamente. ¿Qué te parece Lima? ¿Cuánto te inspira Lima? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? A mí me gusta mucho la gente de Perú. Me gusta mucho la gente de Perú porque son gente que al artista lo apoyan mucho y o sea, es un pueblo muy musical también, entonces eso es muy bonito porque eso habla muy bien del corazón de la gente. Ajá. ¿Hay alguna semejanza, alguna afinidad entre los peruanos y los mexicanos? Yo creo que alguna y grande y fuerte. Claro que sí, claro. Nos gusta el picante. Una de ellas. Pero yo creo que hay muchas. En todos los países de Latinoamérica hay una relación, una hermandad muy grande, ¿no? Y eso es algo muy, muy bonito. ¿Eres un hombre muy solitario? ¿Tienes esa fama y tengo yo esa idea de ti? ¿Eres un hombre muy solitario, Luis Miguel? Pues me gusta la soledad. A mí yo disfruto mucho la soledad. Me ayuda mucho a concentrarme y a reflexionar con mucho más tranquilidad, ¿no? Cierto tipo de aspectos personales. Yo creo mucho en la reflexión, no sé si sea el sistema adecuado. Los orientales hacen mucho eso, hay muchas costumbres en ese sentido de la reflexión, como que es algo muy positivo, ¿no? Para ver lo bueno y lo malo tanto de tu persona como lo de los demás y tratar de ubicar un lugar para ti en que tú te sientas cómodo y puedas disfrutar lo más que puedas el tiempo que estés, ¿no? Tú me decías antes vivir el día, ¿no es cierto? Vivir intensamente el día. Y ahora me dices tratar de ubicar un lugar, un espacio en el mundo. ¿Qué quieres tú de la vida? Es decir, ¿qué es lo que verdaderamente te hace feliz? La felicidad yo creo que es muy relativa, ¿no? Porque cuando menos te lo imaginas, eres una persona muy feliz. Y cuando siempre has deseado algo o una situación, en el momento en que estás, pues a lo mejor no es precisamente lo que estaba buscando. O sea, yo creo que está la base en vivir la vida tal y como es, ¿no? Con sus errores y con sus virtudes. Y aceptarla porque así es el amor, ¿no? Y uno debe amar la vida, ¿no? Está diciendo que debemos que cortar. Te hago 2 o 3 preguntas y terminamos. ¿Has estado alguna vez enamorado así, de verdad? No te voy a preguntar con quién, no te asustes. ¿De verdad? Es que es la que viene, ¿verdad? No. Me la guardo esa. Bueno, ¿vale? Sí, yo creo que sí. Sí. Pocas veces, muchas veces. Quizás no con la persona, como muchas veces pasa. No con la persona, pues, ideal o la indicada, pero sí, como no. Y es un sentimiento muy bonito porque, a pesar de que esa relación no se llegue a buenos términos o seguir un tiempo un tiempo X, pues siempre le deseas algo muy bonito, ¿no? A esa persona. Y eso sí, eso yo creo que es realmente el amor, ¿no? Ha sido un gusto conocerte, ha sido un placer poder conversar estos minutos contigo. Gracias, muchas gracias a ti. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Bueno, la verdad que me ha invadido una cierta emoción, una cierta nostalgia al ver esa entrevista con Luis Miguel. Nunca más pude volver a entrevistarlo. Él por supuesto, es muy alérgico a la prensa, ¿no? Pero sería lindo volver a
conversar con él y reanudar esta charla. Yo lo respeto, lo admiro mucho, es un gran artista, ¿no? Y sobre todo es un sobreviviente, ¿ah? Porque le tocó un padre muy tóxico, ¿no? Y su mamá no estuvo más en la foto. Y ahora ha renacido, ¿verdad? Gracias a la ficción de Netflix, de pronto el mundo aprende a querer de nuevo a Luis Miguel, a Miki. Estoy feliz por él, y disfrutando enormemente de esta resurrección improbable de Luis Miguel. A veces cuando estoy con Silvia en Beverly Hills, lo veo, no está, pero lo veo, su presencia fantasmada, en el restaurante Maestro, en la calle North Cannon Drive, ahí, entre los Bentleys y los Rolls Royce, lo veo pasar, una silueta delgada, Luis Miguel. Ya volvemos. Bueno, voy a tratar de conseguir la entrevista completa con Luis Miguel, ¿no? Porque solo he podido rescatar este fragmento, pero sí recuerdo que la hicimos en su suite de hotel en Lima y que él me pareció guapísimo, con ese peinado grande y olía delicioso y me quedé con ganas de hablar mucho más con el gran Miki. Nos vemos mañana. Chao.